No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio, junto a nuestro invitado de hoy, Andrés Silva Chávez. Andrés Silva es un empresario y emprendedor social de Paraguay, con un recorrido bastante grande en este borde que existe entre lo público y lo privado, digamos, emprendiendo, generando empresas, y también participando en muchas instituciones y proyectos y organizaciones que están velando y preocupadas, digamos, por lo público, por aquello, por lo común, por aquello que nos impacta a todos y a todas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por aceptar la Hola, invitación. Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un honor realmente poder participar de este espacio y, bueno, reflexionar contigo y con la audiencia sobre estos temas tan relevantes. Andrés, le pusimos de título como el rol de lo público en lo privado. En general, el programa lo que estamos buscando es ir viendo señales evolutivas, señales de cambio que nos están mostrando nuevos giros que tenemos que ir dando como sociedad, tanto en la organización como en lo social, hacia nuevas formas de relación, nuevas formas de vinculación que nos permitan poder abordar los problemas que estamos enfrentando de una forma más inclusiva, más amplia, más integradora. Entonces, en ese sentido, a partir de tu recorrido, ¿qué fue lo que has ido viendo tú que ha hecho que estés en este recorrido, digamos, como un pie en lo público, un pie en lo privado, jugando en ese rol de pivot muchas veces? Bueno, y un poco el desafío de reflexionar sobre todo lo que hacemos nos va llevando a estar menos identificados tal vez con los sectores de los que formamos parte bueno, sobre todo aproximarnos a un escenario común, a un escenario en el que necesitamos como nunca la inteligencia colectiva, la capacidad de colaborar a gran escala, porque ninguno de los grandes desafíos que hoy tenemos como una especie privilegiada en este planeta se puede resolver desde un solo sector, desde una sola mirada. Así que la necesidad, bueno, de enfrentar un mundo cada vez más complejo, donde hay tantos eventos interrelacionados y donde seguimos lastimosamente aproximándonos a todos estos fenómenos desde miradas parciales, lineales, mecanicistas. Bueno, todo eso me lleva a mí por lo menos a tratar siempre de estar explorando en el entre, y como te decía, bueno, salir de estas pequeñas identificaciones en las que a veces estamos atrapados, ¿verdad? Yo suelo decir, cuando me invitan a estos espacios, me cuesta mucho hoy definirme, ¿verdad? Soy una persona que transitó y espero seguir transitando múltiples espacios, sectores, etcétera, ¿verdad? Entonces, ni yo mismo hoy sé bien cómo definirme en una etapa en la que todos estamos en transición. Hay una cosa que a mí bueno, cuando nos conocimos y nuestras primeras conversaciones surgieron a partir del rol que tú estabas jugando en ese momento en la Teletón de Paraguay. Uh-huh. Y ahí algo que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió, habiendo visto otras realidades organizacionales, es que tú asumiste en un momento para dar un giro importante en ese espacio. Y que de alguna forma tomó miradas que no estaban validadas incluso, digamos, dentro de los modelos de gestión, para ponerla en un espacio que está jugando un rol público desde lo privado, en realidad. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque en general ese tipo de cosas como nos llevan a aplicar fórmulas conocidas, fórmulas tradicionales, fórmulas que hemos visto, hacemos el benchmark de la otra institución que está haciendo algo y tratamos de copiarlo, pero el contexto, muy probablemente también, te pone en ese rol que hace que tú juegues con piezas nuevas, digamos. Sí, bueno, para ponernos en contexto, me tocó asumir el liderazgo de la Fundación Teletón Paraguay en un momento en el que estaba atravesando una crisis muy dura. La Teletón de Paraguay fue la segunda de Latinoamérica
Después de la chilena, unos años, creo que 2 o 3 años después, nace la Teletón de Paraguay y tuvo un auge muy importante, un protagonismo muy importante hasta mediados de la década del 90, pero a partir del inicio de la década del 2000, la Fundación empieza a vivir una crisis y esa crisis lleva a que Teletón sufra un gran desprestigio en aquel momento en el país, con muchas deudas, los servicios ya casi reducidos a su mínima expresión, había un manto de desconfianza instalado. Y bueno, me llamaron a mí a colaborar con ese proceso de resurgimiento de Teletón en el 2007. Y lo llamativo en este caso fue que se habían hecho muchos intentos de reflotar la fundación en Paraguay, pero ninguno de ellos fue fructífero. Así que yo cuando puse el primer pie ahí, sabía que teníamos que plantear algo diferente. Y lo diferente fue aproximarnos desde una visión integral y sobre todo revisando las creencias que estaban instaladas en las personas que habían llevado a la institución a la crisis, porque eran tantas las deudas que no podíamos contratar a gente nueva, es decir, teníamos que configurar el cambio, teníamos que impulsar el cambio con la gente que llevó a la institución a la crisis. Bueno, y lo que a mí me tocó hacer fue generar las condiciones para un proceso de aprendizaje amplio y profundo que se dio a través de la conversación, de la reflexión y que nos permitió en poco tiempo devolverle al Paraguay esta herramienta tan importante que es la Teletón. Imagínate, bueno, pasamos a ser una de las fundaciones más relevantes del país, si no la más relevante, movilizando al país entero de nuevo, reconstituimos la confianza, fuimos creciendo no solamente en términos cuantitativos, sino que sobre todo en términos cualitativos, y fuimos aprendiendo sobre todo esto que llamamos, digamos, la inteligencia colectiva. Yo le llamo el equipazgo, ¿verdad? De cómo podemos dar respuestas más efectivas a los desafíos complejos de la inteligencia colectiva. Y creo que ahí radica gran parte del desafío que nos convoca hoy como humanidad, Pablo, de esta capacidad que necesitamos desarrollar, de mirar mucho más allá de nuestro ombligo, de nuestras especialidades, y de abordar cualquier fenómeno desde el reconocimiento de la complejidad. Bueno, a grandes rasgos, digamos, esa fue la tarea que hicimos en Teletón, pero que después fue impregnando y que sigue impregnando mucho de lo que hacemos en muchos otros espacios y sectores. Así que seguimos en ese proceso de aprendizaje. Y un elemento central, Pablo, sobre todo, creo que la clave en el caso de Teletón en Paraguay, bueno, pero en muchos otros procesos, tiene que ver con esta actitud de estar siempre aprendiendo, ¿verdad? Es decir, esta idea de separar la acción de la reflexión, la planificación de la acción, ya no va más, ¿verdad? Necesitamos como nunca convertirnos, pasar de ser tal vez la sociedad del conocimiento a ser la sociedad del aprendizaje, ¿verdad? Y reconocer todo lo que sabemos, pero también lo que no sabemos. El otro día conversábamos junto con Daniel Fernández y hablábamos de la sociedad cognitiva a la sociedad de la cognición, digamos, y es ese proceso encarnado del me doy cuenta que me doy cuenta, el que permite estas nuevas posibilidades. Y ahí, en ese sentido, como tomando esa experiencia de referencia, digamos, no para profundizar en esa experiencia en particular, sino que yo veo que ahí también fue un laboratorio que permitió otro tipo de conversaciones y otro tipo y en mucho llevar insight de cambio a distintos actores sociales. O sea, se puede hacer de una forma distinta. Porque cuando uno llega a una organización, lo primero que te preguntan es como, ¿y esto dónde se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido? Pero cuando estamos enfrentando problemáticas que no sabemos resolver con las formas que hoy tenemos habituales de abordar, todavía no existe esa evidencia de esto, cómo ha resultado, cómo se ha hecho, y tenemos que entrar al experimento. Y entrar al experimento es entrar al riesgo. ¿Ya? Y al entrar al riesgo, claro, evidentemente aparecen esos patrones de búsqueda hacia atrás, de lo conocido, de lo que ya nos ha funcionado, cómo podemos seguir sosteniendo eso. Entonces, yo veo que hay hubo algo que es muy, muy de pionero, en alguna forma, digamos, de atreverse a entrar en terrenos desconocidos
para poder decir, por aquí hay camino. Y eso ha llevado a otras experiencias, digamos, a otras experiencias de la vinculación público-privada. Sí, creo que ahí hay dos elementos centrales, Pablo, en mi experiencia. Por un lado, creo que algo que tenemos que revisar profundamente es cómo impulsamos los procesos de cambio. Es decir, a veces estamos muy centrados en qué hay que cambiar, pero no en cómo y desde dónde planteamos estos procesos. Y uno de mis aprendizajes más significativos en estos últimos años tiene que ver con que las maneras en las que articulamos los procesos de cambio, en vez de contribuir a que las cosas cambien, lo que hacen es fortalecer el status quo. Y aquí viene para mí uno de los más grandes desafíos, que tiene que ver con esta capacidad de conectarnos con una realidad determinada, obviamente con una insatisfacción en relación a lo que queremos modificar y cambiar, pero también a la vez con una profunda capacidad de conectarnos con eso que está sucediendo así como es. Desde un respeto profundo, con una mirada compasiva en el sentido, bueno, de reconocer que eso que está sucediendo ahí es lo que pudimos hacer hasta ahora, ¿sí? Pero muchas veces cuando entramos a generar estos procesos de cambio, desde el deber ser, desde el juicio, es justamente donde activamos estas resistencias o estas alergias que, bueno, luego terminan dificultando enormemente cualquier proceso de cambio. Y esto lo digo por haberme estrellado contra la pared en otras ocasiones, ¿verdad? Lo digo porque lo sufrí, lo viví en carne propia, esa otra lógica de operar desde el deber ser, y en vez de preguntarnos, bueno, desde donde estamos, cuál es el mejor siguiente paso posible. Y esa es una sabiduría, creo yo, que no tiene que ver con una comprensión conceptual solamente, sino que es mucho más profunda, y es un proceso complejo, bueno, que exige muchas veces el poder vivir esto con nuestra propia historia como seres humanos, ¿verdad? No es una cuestión de habilidad o de técnica, aunque también hay cuestiones de habilidad y de técnica, sino que tiene que ver con una comprensión diferente. Entonces, por un lado esto, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a desarrollar maneras de cambio que puedan entrar en frecuencia con lo que está sucediendo así como es, y a sentir eso, y a la vez ir equilibrando eso con nuestra insatisfacción y lo que nos mueve a cambiar? Y el otro elemento, Pablo, creo que tiene que ver con lo emergente. Estamos tan acostumbrados a querer encontrar la respuesta al principio del camino que en muy pocas ocasiones podemos conectarnos con lo emergente, ¿verdad? Y qué más, creo que no hay otra característica más esencial de la complejidad que lo emergente. Y lo emergente implica que podamos estar no solamente aprendiendo de las experiencias del pasado, sino que, como plantea Otto Scharmer, de teoría U, cómo vamos aprendiendo del futuro emergente y dando las mejores respuestas posibles desde lo que surge en la medida que avanzamos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decían por ahí. Ahí hay una... Ahí tú estás planteando algo que en algunos casos puede sonar, digamos, como... es sencillo, de alguna forma, pero tenemos una inercia, y con lo que nos encontramos en las organizaciones, en las sociedades, con una inercia gigantesca, que tiene que ver con que en algún minuto de la humanidad, probablemente cuando empieza la agricultura, empezamos a tener la conversación de futuro. Y al tener la conversación de futuro, empieza a aparecer el camino que tenemos que construir para llegar a ese futuro deseado. Y que es como sucede en la mayoría de los procesos de cambio en las organizaciones. Declaramos una visión y hacemos un plan para lograr esa visión. Y hay una diferencia profunda, tal como tú lo planteas, en pararse, mirar que si lo que estamos deseando, el deseable, es distinto a lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo es una tensión en el momento presente, ¿ya? Que no necesariamente nos obliga a encontrar la forma rápida de cómo llegamos a ese lugar que estamos deseando, sino que estamos necesitando ahora, dada esta configuración. Porque el futuro
en sí lineal no existe, digamos, son un espacio de posibilidades que en la medida que nos vamos moviendo se va desplegando como otras posibilidades. Entonces, lo que sucede en las grandes organizaciones en general es que hacemos un plan y ese plan, en la medida que lo echamos a correr, se empiezan a mover las valoraciones que habían, los supuestos cambian, cambia el contexto de realidades del cual fue construido y muchas veces terminamos haciendo actividades porque están puestas en el plan y no realmente conectadas con lo que se está necesitando en ese momento. Entonces, empezamos a vivir una pérdida de sentido, de hacer por hacer porque está establecido que hay que hacerlo. Lo vemos mucho en lo público cuando tienen que terminar haciendo actividades que tienen planeadas y aprobadas por sus respectivos gobiernos, digamos, en el periodo anterior, y las tienen que hacer porque están ahí en el papel, pero ya no tienen sentido dado lo que está sucediendo, pero tienen el indicador, entonces hay que cumplir con la actividad y pierde objetivo. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos en Frecuencia Memética junto a Andrés Silva en Divox Radio.